la gran comisión. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay en este lugar? A ver. ¿Y los demás? ¿Los demás no? A ver, otra vez, a ver. Vamos a regresar. Ya. ¿Cuántos discípulos hay en este lugar? Amén. Conste que usted me dijo que es un discípulo. Todos somos discípulos de Jesús. Vamos a la palabra de Dios. Lo voy a leer en la Reina. Y por allá mis chicos guapos nos van a ayudar, chicos y chicas, porque hay muchos en proyección, en letras. Mateo 28, 19, 20. Yo lo voy a buscar en mi Biblia. Usted lo puede leer en la pantalla o me puede acompañar, como usted guste. Espéreme tantito. Mateo 28, 19, 20. Y el título del versículo es la gran comisión. Pero nos vamos a ir hasta el 19. Y dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí que yo estoy con vosotros, con nosotros. Yo creo que eran españoles, ¿verdad? Porque hablan vosotros. No, no es cierto, es un chiste. Todos los días, hasta el fin del mundo. Entonces, el título es la gran comisión. Y la gran comisión es un mandato, es una ordenanza que se nos quedó a nosotros como discípulos. Repite: yo soy un discípulo. Entonces, una ordenanza, un mandato que el Señor Jesús te dejó es que hacer discípulos. Y este pasaje me encanta porque describe una de las misiones más importantes que el Señor Jesucristo vino a hacer a la tierra, que fue predicar la palabra. Predicar la palabra. Y hace rato cantábamos un canto que a mí me gusta, que decía: es él por quien estoy gastando mis días, que Natán canta mejor, entonces él me va a ayudar, ¿verdad? Es él por el que estoy gastando mi vida, perdiendo todo por amor y con alegría, dueño de mis días. Amén. La gran comisión es una invitación, iglesia, que nos hace el Señor Jesús para predicar las buenas nuevas de salvación. Mira, yo doy tantas gracias a Dios que tú puedes estar en este lugar, pero tú sabías que hay lugares vacíos y que aunque existiera una iglesia en cada fraccionamiento, no nos daríamos abasto para poder llegar a toda la gente. Si el día de hoy tú estás aquí, es porque yo creo que somos salvos, ¿sí? Si Cristo viniera el día de hoy por la iglesia, todos iríamos con él, ¿verdad? Pero por lo menos piensa en 3 personas que tú amas que no irían con Cristo. A ver, comenta con el que tienes al lado. Tal vez sería tu esposo, tal vez sería tu hijo, tal vez sería tu papá, o sea, ni siquiera te vayas a una colonia. Tal vez sería tu mamá. Espero que no seas tú mismo. Pero la gran comisión, yo puedo ver como una oportunidad del Señor Jesús para que tú y yo construyamos el reino. Es una ordenanza que el Señor Jesús dejó antes de su ascensión y me encanta, antes de su retorno. Tú sabes que Cristo va a regresar por nosotros, ¿lo sabes? ¿Lo anhelas? Pero yo lo veo así como contendiendo su amor, su misericordia, para que tú y yo podamos extender el reino.
El problema es que muchas iglesias cristianas estamos divididas, trabajando para llenar nuestro reino y no estamos trabajando para la gran comisión, que es el reino de Jesucristo. Entiéndeme bien lo que te quiero decir. Nosotros los cristianos, tú eres cristiano, ¿verdad? Estamos, y es nuestra comisión, predicar la palabra del Señor para llenar los cielos de gente que ame a Cristo. Como el día de hoy, tú vas a estar ocupando una morada al lado de nuestro Señor. Amén. O me van a dejar sola, ¿no? Dígame que sí. Amén, gracias. ¿Por qué existe la gran comisión? Porque en Génesis 1:27 nos habla acerca de que Dios nos creó a imagen, semejanza suya. Así como tú eres, con tu nariz, tu color de cabello, tu pelito, todas tus características, aún ese carácter, Dios te hizo a imagen, semejanza suya. El problema que tenemos a veces como humanos es que el pecado entró a nuestra vida y vino a traernos esa separación, esa revelación. El propósito de Dios era que viviéramos eternamente con Él, con un cuerpo hermoso, sin enfermedad, en el huerto del Edén, a través de Adán y Eva. Pero la gran comisión se dio porque estaba separada la humanidad de Cristo. Y en su infinito amor dijo: es necesario que alguien vaya y les predique. Es necesario que alguien vaya por mi hija, por mi hijo. Y antes de que esto acabe, porque todo pasará, dice la palabra, todo, el cielo y la tierra, pero lo único que permanecerá, ¿qué es? Su palabra. Y aquel que permanezca. Y entonces a lo largo del camino, tú como cristiano o conoces personas que el pecado los apartó del sendero del Señor y ha cegado sus ojos, y hoy no pueden estar aquí en la casa de papá amándole, adorándole. Dice la palabra en Romanos 3:23, yo lo traigo aquí, dice: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El segundo pecado que yo veo en muchos cristianos, y espero que me perdones y regreses a la iglesia, es que algunos de nosotros somos cementerios espirituales. Estamos muertos espiritualmente y no damos un fruto. ¿Sabes, amada iglesia, que el cristiano, cómo sé que un cristiano, Fede, si te vienes acá por favor, al bajo? ¿Cómo sé que un cristiano está dando un buen fruto? La Biblia dice que por los frutos, ¿qué? Somos conocidos. Entonces, si yo no, como cristiano, no estoy dando un fruto de predicar, de evangelizar, de servir a mi casa, a mi iglesia, en el lugar donde el Señor me ha puesto como doctora, orando, ¿no? En el negocio, con mis jefes, significa que yo soy un cementerio espiritual. Pero la buena noticia es que Jesucristo vino para darnos vida, para darnos una vida espiritual. Que si el día de hoy tú dices: yo vengo y no sé de lo que me está hablando la pastora y estoy pensando en la olla de mole que dejé en la casa, despierta, porque Cristo quiere que vuelvas a traer luz a tu casa, a tu colonia, a tu matrimonio, a tu escuela, porque esa es la gran comisión que el Señor Jesucristo nos dejó. Y me gusta mucho, porque nuestro Señor Jesucristo, antes de partir, comisionó a sus apóstoles. ¿Que cuántos eran? Ahí ya eran 11, porque uno ya se había suicidado, si lo recuerdas, Judas, ¿no?
Y viene con los 11 y les dice, esta es la comisión, que vayan, ¿a dónde? ¿A dónde? A todas las naciones para predicar mi palabra. Amada iglesia, el Señor nos dice, necesito que prepares el camino porque yo voy a regresar. Pero en tus manos, en tu boca está el poder para que esas personas vengan antes de que yo regrese. Personalmente, en mi cabeza, cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, no entiendo cómo lo hizo con excelencia. Porque predicaba, les daba de comer, los aconsejaba y en una forma, por decirlo así, terrenal, proveía para sus necesidades, porque también les daba de comer a sus discípulos. Y yo digo, Señor, ¿cómo lo hacías con esa excelencia? Y la clave es el amor. El Señor tenía tanto amor por las personas, tanto amor, como el que te tiene a ti y como el que me tiene a mí, porque hoy estamos aquí, pudiendo gozarnos de la presencia, amándolo, sabiendo que hay tribulaciones, hay tempestades, pero mi ancla estará firme en ti. Y me gusta mucho porque en Marcos 6, del 7 al 13, no lo pongas, y Lucas del 10 al 1 al 2, a los discípulos, ¿sabes cómo los manda? Los manda de 2 en 2. La Biblia dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y en este tiempo que el Señor me ha permitido pastorear aquí en la sierra, en la ciudad de Oaxaca, junto con mi esposo y mis pequeñas, me he dado cuenta de esto, que es muy importante. Porque en el ministerio, a ver, ¿a cuántos les ha pasado que vas a compartirle? Ya deja tú a las naciones, a tu familia, y te rechaza. ¿Y verdad que se siente bien bonito? Pues no es cierto, se siente horrible, ¿no? ¿Te ha pasado que dices, ¿puedo orar? Y no, ahorita no, muchas gracias. Y tú, no. ¿Sí te ha pasado que quieres compartir, que el Señor te dice, haz esto, el otro, y te dicen, no? Pero la Biblia dice que mejor son ¿qué? 2 que 1, porque a mí me ha pasado, amada iglesia, que como pastora me han cerrado la puerta, de verdad, para orar. Y viene mi esposo y me dice, no vamos a perder el ánimo, no vamos a perder la fe. Y le ha pasado a él lo mismo y yo le digo, amor, nuestra mirada está puesta en Cristo. Nuestros ojos, todo lo que hacemos debe de estar puesto en el Señor, en el Señor. Pastora, ¿cuánto tiempo he sido llamada o llamado a la gran comisión? ¿Cuánto tiempo crees? Hasta que Él regrese. Hasta que Él regrese, tú y yo tenemos que preparar el camino para nuestro Rey. Voz que clama en el desierto. Juan el Bautista preparó el camino para aquel que iba a venir, que era Jesús. Y les decía, arrepiéntanse, arrepiéntanse, viene uno mayor, viene uno. Y era Cristo. Y el Señor nos dice, iglesia, prepara el terreno. Prepara el terreno, no te des por vencido. Y yo puedo ver, estaba preparando el tema y estudiando, que desde el Antiguo Testamento, ¿sabes? Que se veían como pininos, por decirlo así, de la gran comisión. Por ejemplo, Jonás, ¿a dónde lo llamó Dios o Jehová a predicar? A Nínive. ¿Y por qué? Porque era una ciudad de pecadores y el Señor quería que fuera a llevar ese mensaje de arrepentimiento. Y Jonás, bien listo, le dijo, y no quiero, ¿verdad?
Le dijo, vete a la izquierda, se fue a la derecha. Gracias a Dios se arrepintió como tú y yo. Tenemos que arrepentirnos en esta hora. Y le dijo, Señor, está bien, lo voy a hacer. Yo puedo ver cómo Abraham lo sacó de su tierra, de su parentela, y lo llevó para hacer extensión de su palabra a través del pueblo judío, de una promesa. Y yo puedo ver cómo el Señor en el Antiguo Testamento a menudo usaba a los profetas. Cuando conocemos profetas mayores, profetas menores, que están en nuestra Biblia en el Antiguo Testamento. Y Jehová, Dios, usaba a los profetas para dar ese mensaje de arrepentimiento, de llamarlos, de predicarles, de decirles, vuelvan a casa, vuelve a casa. Tal vez el día de hoy tú estás aquí, pero tu corazón está alejado, tu mente está alejada. Y el Señor te dice, hijo, despierta, es hora que regreses. Es hora que regreses a casa con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con todo tu corazón. Y en el Nuevo Testamento es el ejemplo más claro. En Mateo, Lucas, Marcos se ve. Y que los apóstoles lo hicieron en Hechos. Habla de su vida, del mensaje, de cómo fueron esparciendo la palabra. Me gusta mucho porque el propósito de la Gran Comisión, amada iglesia, es que tú y yo extendamos la palabra y podamos ser partícipes de la salvación que Cristo quiere traer a esta tierra, a este mundo. Yo te traigo varios consejos prácticos. Número 1, si tú estás anotando. ¿Cuántos de los que estamos aquí hoy tenemos necesidad? Nada más yo. Yo tengo mucha necesidad, muchísima, y el Señor lo sabe. Tal vez tú vienes hoy con una necesidad de ánimo, de familia, de economía, de enfermedad. ¿Sabías que allá afuera hay personas que tienen mucha necesidad como tú y yo? ¿Sabías que allá hay personas como en Nínive que están esperándote a ti que ores por ellos? Ay, pastora, es que yo estoy muy ocupada. Mira, el Señor te lo demande cuando te pregunte por qué no oraste por alguien. ¿Sabías que el Señor aún te puede usar y te quiere usar? Jesús fue a donde estabas tú con tu necesidad y te dio salvación. Les dio a algunos sanidad, a algunos les dio restauración de su matrimonio, a algunos les dio familia, les dio economía, te dio un propósito, un nombre, una identidad. Y te sacó del infierno, porque todos sin Él estamos destituidos. Pero tú también tienes que tomar la iniciativa. En Hechos 10:24 nos habla de Cornelio. Y me encanta este pasaje. ¿Me pueden acompañar ahí arriba? Y yo espero que lo que te voy a decir no te haga sentir, pero es algo que el Señor me está hablando. Hechos 10, sí, para los que toman nota, 10:24. Y yo espero que no te aburra la palabra de Dios, porque es un pasaje que me gusta y te lo quiero leer saltándome a lo mejor algunas porciones. 10:24, pero me voy a ir antes. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, un centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa. ¿Pero era judío o no era judío? Para nada, ¿no? De hecho era lo más lejano a un judío, yo creo, ¿no? Y daba limosnas y oraba mucho.
Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y decía: Cornelio. Él mirándolo firmemente y se atemorizó. O sea, imagínate ver a un ángel así. Yo creo que sí, todos saltamos de la silla, ¿no? Y nos espantamos. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Ya era un Pedro diferente, era un Pedro lleno de la presencia, poderoso, que había dado su vida, que había tenido un encuentro verdadero con Cristo, estaba transformado. Posa en casa de desierto. Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar, él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado que le asistía, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban caminando y se acercaron a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer. Fíjate, esta es la clave que me encanta, que te lo voy a hilar. Pero mientras le preparaban algo exquisito, así como unos taquitos al pastor, ¿ya se le antojaron? ¿Ya? Es chiste para que se ría porque está muy serio. Pedro subió a la azotea, ya estaban. Le sobrevino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado de la tierra, en lo cual había todo tipo de cuadrúpedos, animales de 4 patas terrestres, a esto se refiere, y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. ¿Y qué crees? Que Pedro se fue para atrás, se fue de chanclas. Dijo: ¿cómo crees que yo voy a comer esto, Señor? O sea, eso es impuro. Está escrito en la ley de Moisés que yo no pueda comer de esto. O sea, Señor, ¿estás seguro que quieres que yo haga esto? ¿No? Volvió la voz a él la segunda vez y le dijo: la voz de Dios limpió. Lo que la voz de Dios ha limpiado, no lo llames tú común. Algo que yo he hecho extraordinario para ti, no lo llames pecador, no lo llames un pecado. Esto se hizo 3 veces porque yo creo que a Pedro no le cuadraba lo que el Señor le estaba pidiendo. O sea, imagínate que el Señor, que el Señor le pidiera esto a Pedro, ¿no? Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí que los hombres habían sido enviados. Entonces, cuando Pedro llega a casa de Cornelio, me voy a saltar, entra. ¿Y qué crees que ve? Ve a un mundo de pecadores. Que Pedro fue enviado para traer salvación a ese hogar. Y cuando entró dijo: ahora lo entiendo, Señor, esa visión. Y trajo salvación a Cornelio. Cornelio estaba emocionado por la visita. Dice en el 24, entraron en Cesarea y Cornelio lo estaba esperando. Había convocado a parientes, amigos más íntimos, a toda su familia. Cuando entró Pedro, salió Cornelio a recibirle y postrado a pies le adoró, porque sabía que él había estado con Jesús y sabía lo que Pedro representaba. Levántate, pues yo mismo también soy hombre, yo no soy nadie. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse acercarse. O sea, era impensable un judío, un extranjero, un gentil. O sea, era algo no permitido. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común e inmundo. ¿Qué te quiero decir?
que la visión del Señor para la iglesia universal, la iglesia local, es que haya personas llenas o que la casa esté llena, pero para salvación. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Para salvación, amada iglesia. El Señor le dice a Pedro: no llames inmundo por lo que yo he trabajado y he dado mi vida. No llames inmundo aquello por lo cual yo di mi vida. ¿Y quiénes son? Las personas que no conocen a Cristo, iglesia. La visión de Pedro es una revelación divina de cómo el Señor, cuando llega a tu vida, puede transformarla. De cómo el Señor, cuando tú le permites entrar, te hace de una persona inmunda a una persona limpia, a una persona amada. Y el Señor le da una lección a Pedro. ¿Qué tienes que ir a hacer tú? Predicar e ir por ellos. Yo los voy a santificar. Yo voy a trabajar en el carácter, voy a trabajar en esas áreas, pero tu obligación y mi obligación sí es abrir el camino para que esas personas conozcan de ti. Y deja que el Señor los vaya peinando en el camino. ¿Sí me explico lo que te quiero decir? Deja que el Señor se encargue de transformarlos. Deja que el Señor toque su corazón. Pero tú y yo vamos a preparar el camino con la gran comisión. Yo no sé, iglesia, cómo llegaste a los pies de Cristo. Probablemente llegaste limpio. A ver, ¿cuántos llegaron muy limpios? Dice la Biblia que el que está limpio, que está libre de pecado, ¿qué haga? Bueno, quiero decirte que cuando yo llegué a la iglesia, llegué a los 20 años. Entonces toda mi adolescencia, mi niñez, obviamente estuve sin Cristo y cometí una serie de atrocidades espantosas que no puedo cambiar. Pero sí sé que cuando Cristo llegó a mi vida, Él me cautivó, me enamoró, me limpió. Y en el camino de estos aproximadamente 14 años que hemos estado pastoreando, he visto cómo el Señor me limpia día a día. Pastora, ¿usted está limpia al 100%? Amada iglesia, hasta tener la estatura del varón perfecto. ¿Cuándo la tendré? Hasta que Cristo vuelva. Mientras tanto, me seguiré esforzando, 2 para atrás, 1 para adelante como usted, porque somos humanos. Pero sí sé que lo que el Señor llama limpio, tú y yo no tenemos derecho a llamarlo inmundo. Y sí sé, amada iglesia, que si tú y yo estamos aquí, es porque el Señor quiere seguirnos restaurando, quiere seguir cambiando nuestro carácter, quiere seguir ayudándonos, quiere bendecir nuestra familia. Amén. ¿Sí crees que el Señor quiere hacer eso con tu familia, con tu vida? 3. La gran comisión es un compromiso, no es una emoción. Tenemos que orar y trabajar para que las personas amen la palabra del Señor. Para que las personas, mira, yo no sé, aproximadamente 13,000 promesas. Si yo me pusiera con cada uno de ustedes a decirte qué promesa te ha sostenido en cada temporada, tú por lo menos me dirías, yo creo que 100, ¿no? Tengo una para la sanidad, cuando me sanó. Tengo una para mi matrimonio, para la provisión. ¿No te gustaría que la gente que no conoce de Cristo pudiera también tener esas promesas para su vida? ¿No te encantaría ver que esas promesas que el Señor te ha dado y que te va a seguir dando, las personas que tú amas, empezando desde casa, tal vez que es tu núcleo, pudieran experimentar esas promesas? Nada más a mí me gustaría. Número 3,
producir un cambio de vida. No se trata, no me gusta usar mucho esta palabra, pero no encuentro otra, perdóname, de una religión. Ahora ya te hiciste cristiano y antes eras católico y antes eras mormón. No. Se trata de una vida transformada por aquel que solo puede hacerla, que es Cristo. Muchas de las personas se encuentran batallando con situaciones y el único que puede hacer una intervención en sus emociones, en su vida, es Cristo. La iglesia está acostumbrada a estar aquí cerrada, escuchando, y eso es muy bueno. Pero la iglesia, necesitamos, amada iglesia, salir y extender el reino de Dios. La mayoría de las personas conocen a Jesús por las fuentes de información. Si tú le preguntas a un vecino en la escuela, en tu trabajo, ¿quién fue Jesús? Ah, pues el que murió, el carpintero, su papá fue José, María. Pero pocos conocen que Él es un hacedor de milagros. Pocos conocen, y yo lo sé por ustedes, testimonios de cáncer, VIH. ¿No te gustaría que tu familia conociera la verdad, el camino y la vida? ¿No te gustaría que conocieran la fuente de la provisión? Promesa para todos aquellos que decimos: Señor, yo no quiero que mis labios callen. Es que Él nos ha dado autoridad como a sus discípulos. Se me ha dado toda la autoridad. El Señor Jesús dice, tanto en el cielo y en la tierra. El Señor te ha dado autoridad para orar. El Señor te ha dado autoridad para imponer manos. Imagínate que aquí tenemos una doctora que impusiera manos y fueran sanos. Las filas que se harían para entrar al consultorio. Imagínate la autoridad para orar por los quebrantados, los afligidos, para orar por tus hijos, tu casa. Como con la sombra de Pedro, ¿no? Si recuerdas que con sus sombras se sanaban, ¿no? Era algo increíble. La autoridad que nos ha dado el Señor no es una autoridad limitada a lo natural. Solamente aquí es una autoridad también espiritual que nos ha dado. La gran comisión no es una tarea individual, sino es para todo el cuerpo de Cristo. Tú y yo formamos parte del cuerpo de Cristo. Amada iglesia, yo te animo a ver cuántos trabajan en oficina. El Señor te ha dado autoridad para orar, para hacer luz en ese lugar. ¿Cuántos tienen negocio? A ver, levanta tu mano, que no te dé pena. A ver, para ir al negocio, ¿verdad? El Señor te ha dado autoridad y palabra para bendecir, para orar por las familias. Y yo sé que algunos de ustedes tienen muchos empleados. Esos empleados necesitan la palabra de Dios. ¿Cuántas, a ver, mamás, cuántas vamos por el pollo? ¿Verdad? O papás, ¿verdad? También. ¿Cuántos vamos por el pollo? Todas las personas necesitan la palabra de Dios. El Señor abre camino para que tú y yo vayamos y prediquemos la palabra del Señor. ¿Y para qué es esto, amada iglesia? Quiero leerte Apocalipsis. Apocalipsis, vente, esposo.
Cuando yo estaba preparando e hilé todo esto y me encontré con Apocalipsis 7:9, la verdad a mí me quebrantó y me hizo llorar. Es una visión que está teniendo Juan, pero por un trabajo que tú y yo tenemos que hacer. Después de esto miré, y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Juan describe una gran multitud de todas las tribus, naciones, de todo el mundo, y todos adorando al Rey de Reyes. Pero para que eso se cumpla, necesitamos trabajar para el Rey de Reyes. Por eso, amada iglesia, si tú te has sentido cansado, el Señor te dice: esfuérzate y sé valiente, porque largo camino te queda. Probablemente te has enfriado, probablemente han pasado situaciones, pero no es tiempo de tirar la toalla. ¿Sabías que el enemigo no descansa? ¿Sabías que el enemigo no se va a cansar de llenar el infierno? Y que el infierno tal vez puede estar lleno de personas que tú y yo amamos. ¿Qué te parece si nos ponemos de pie?